Te damos la bienvenida a Impact Days 2025, el punto de encuentro donde la innovación cobra vida y las ideas se conectan con propósito. Durante estos días abriremos nuevas conversaciones, impulsaremos soluciones y celebraremos el poder del impacto colectivo. Este espacio es tuyo. Gracias por ser parte. Impact Days 2025, una iniciativa de Promotora Social México, Impact Hub Ciudad de México e Impact Ventures PSM. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente al Collab. Gracias por su puntualidad. Como les decía, el Collab PSM quiere ser el corazón y el nodo del ecosistema de emprendimiento social y de impacto. Así que bienvenidos a este espacio, a los Impact Days en su segunda edición 2025 con 30 eventos. Quienes ya vinieron, algunos ya oyó esto. Pero bienvenidos nuevamente para seguir conectando, seguir inspirándose, seguir innovando y seguir renovando nuestra conexión con el propósito. Los sanitarios, subiendo las escaleras, lado izquierdo, no tenemos simulacro programado para el día de hoy, así que cualquier alarma, por favor replieguense a donde está señalado en color verde y seguir las indicaciones de brigadistas. Recordarles, este es un edificio LEED, por lo tanto no está permitido fumar. Y los dejo con un video breve del quehacer de Promotora Social México y el Collab PSM. Te damos la bienvenida al Collab PSM, el lugar donde las ideas cobran vida. En un mundo lleno de desafíos urgentes, trabajar de manera colaborativa para generar conexiones profundas que nos permitan encontrar nuevas soluciones es más importante que nunca. El Collab PSM es el punto de encuentro donde confluyen talento, pasión, conocimiento, experiencia e innovación para detonar y potenciar el impacto social que todos buscamos. Nuestro propósito es el impacto colaborativo. En este espacio nos reunimos con personas de diferentes contextos que trabajan juntos, compartiendo ideas, conocimientos, experiencias y perspectivas diferentes para generar impacto social y abordar las causas que más lo necesitan. Quienes trabajan para generar un cambio positivo encuentran aquí un lugar para pensar, inspirar y conectar. Ya sea que estés construyendo un nuevo emprendimiento social, probando una solución, diseñando la estrategia de una iniciativa o implementando y escalando tu proyecto, aquí encontrarás la inspiración para seguir adelante. En el Collab PSM se llevan a cabo talleres, conferencias, paneles, mesas de trabajo y muchas otras actividades que fomentan la conexión, la creatividad y el aprendizaje. Lo que hoy ocurre aquí, con tu participación y compromiso, seguramente tiene el potencial de transformar muchas vidas. En el Collab PSM sabemos que todos tienen algo valioso que aportar, compartir y aprender. Este es el lugar para quienes no solo imaginan el futuro, sino que lo construyen día a día con su trabajo. Collab PSM, donde la creatividad y la colaboración se encuentran para construir un impacto transformador. Promotora Social México. Ayudamos a crecer. Y bien, entonces en este momento damos inicio al panel Emitir con propósito, el camino hacia un financiamiento sostenible, que será moderado por nuestra Investment Officer del área de Impact Ventures, nuestra área de inversión de impacto, María Fernanda Vargas, a quien le paso el micrófono. Mil gracias, Pax. Bueno, pues primero que nada quiero invitar aquí a que pasen conmigo Jorge Márquez, Dani Calleja, Óscar Ochoa y Benjamín Rodríguez, con quien tendré el honor de compartir este panel. Gracias. Gracias. Oigan, primero que nada, gracias por estar aquí, a los panelistas y también a todos ustedes.
Hoy en este panel vamos a hablar de un tema que a mí en lo personal me parece increíble, que es la primera bursatilización conjunta que se emitió desde Viva. Es un esquema nuevo, súper innovador. Fue una colocación exitosa en bolsa que abrió nuevas oportunidades de financiamiento a empresas con propósito. Y nada más para que se den una idea, abre la puerta de financiamiento, de un nuevo tipo de financiamiento a pymes, que hoy, según el Banco Mundial, tienen una brecha de 164,000 millones de dólares que no pueden acceder a financiamiento. Entonces, hoy nos acompaña en este panel el equipo que hizo eso posible. Entonces, son 4 personas de 4 organizaciones distintas. Aquí, primero a mi derecha tengo a Benjamín Rodríguez Tolosa, consejero de Crezca, visionario en el financiamiento inclusivo, que ha diseñado e implementado estructuras bursátiles para acercar capital a pymes con impacto económico, social y ambiental. Muchas gracias, Fer. Gracias a todos. Le sigue Dani Calleja, directora de nuevas emisoras y emprendimiento de Viva. Lidera los esfuerzos para abrir el mercado bursátil a empresas emergentes y sostenibles, promoviendo el financiamiento con impacto. Gracias, Dani. Gracias. Jorge Márquez, socio de Inteligencia Capital, especialista en estructuración financiera e innovación en acceso a capital. Ha participado en la estrategia detrás de emisiones con propósito en el mercado mexicano. Gracias, Jorge. Gracias, Mafer. Y finalmente tenemos a Óscar Ochoa, que vino desde Guadalajara al panel, fundador y director general de Impacta SC, experto en impacto social y sostenibilidad, enfocado en convertir métricas ESG en valor financiero para las empresas. Entonces, bueno, primero que nada, bienvenidos. Y me gustaría que empezáramos con una pequeña introducción y que cada uno nos platique súper corto de qué es lo que hacen y cuál fue como su rol en esta emisión conjunta. Empezamos. Bueno, no sé si todos aquí conocen Viva, que es la Bolsa Institucional de Valores. Es la bolsa, digamos, nueva, pero ya no tan nueva. Ya tenemos 6 años de vida. Y prácticamente nos dedicamos, como decía Mafer, a abrir oportunidades para que más empresas lleguen al mercado. Esa es una de nuestras principales misiones. Entonces, en este ímpetu por querer atraer a más empresas y que sobre todo empresas quizás no de los tamaños grandes que siempre vemos en los mercados, Bimbo, América Móvil, sino empresas que son de un tamaño menor, pero no por eso son menos relevantes. Estábamos en plena pandemia y fue cuando dijimos, oye, ¿por qué no, con todo este reto que está implicando la pandemia, por qué no hacemos un esquema en donde pudiera haber acceso a empresas de menor tamaño que no tengan que emitir estos montos muy grandes porque no les da para emitir montos tan grandes, pero que haga un sentido y que puedan beneficiarse de estar en el mercado, del gobierno corporativo que implica eso, de la institucionalización y sobre todo de la visibilidad y el posicionamiento, no solo hacia el mercado, pero también hacia inversionistas. Entonces, Viva fue, digamos, que el orquestador de esta bursatilización conjunta, y ahí pues también juntamos a diferentes aliados. Cuando una empresa sale al mercado bursátil tiene que tener ciertos requisitos, ¿no? Que ya los vamos a platicar más adelante. Entonces, cada agente, está la calificadora, la casa de bolsa, el estructurador, el de relación con inversionistas, el de gobierno corporativo, el que etiqueta la emisión. Y entonces nosotros juntamos a este grupo, los abogados, etcétera, y logramos que también tuvieran un costo preferencial. Entonces, de esa manera se volvía mayor accesible. Entonces, ese fue el rol de Viva. También nosotros pues los estuvimos acompañando a lo largo del camino con un programa que tenemos. Y la primera persona que buscamos fue a la inteligencia del capital, que es nuestro querido Jorge Márquez. Y entonces le doy la palabra para que él les cuente qué fue lo que él, cómo participó. Muchas gracias, Dani. Bueno, nosotros somos Inteligencia Capital, somos un agente estructurador. No sé si en este foro todo el mundo sabe lo que es un agente estructurador, pero en el mercado bursátil, el agente estructurador yo siempre digo que es como un director de orquesta, un psicólogo, el coach,
juega varios roles, no solo hace la estructura financiera para que un inversionista pueda participar en el financiamiento a una empresa o a varias empresas, sino que corre todo el proceso de inicio, es como el doctor de cabecera, el consejero, para ver qué es lo que tienen que cumplir las empresas para irlas llevando de la mano y llevarlas a poder financiarse en el mercado bursátil o en alguna otra fuente de financiamiento. En este caso fue a través de Vive en el mercado bursátil con diferentes inversionistas. Entonces, el agente estructurador parte su nombre de hacer esta estructura financiera que les sea atractiva a los inversionistas, que tenga una calificación muy buena. En este caso, obtuvimos una calificación AAA para que los inversionistas pudieran participar y se sintieran con la confianza de participar. Ahorita me meto un poco más a fondo de cómo se logran estas cosas, pero básicamente ese es el rol de Inteligencia Capital, fungir como este estructurador para que las empresas puedan llegar al mercado bursátil e irlas apoyando. Te cedo la palabra, Óscar. Gracias. Bueno, Óscar Ochoa, un gusto estar aquí en esta conversación. Yo fundé Impacta Consultoría en Sustentabilidad hace aproximadamente 3 años. Nos dedicamos a apoyar a instituciones financieras no bancarias y pymes en general a hacer su transición hacia modelos de negocio sostenibles y que generen impacto ambiental, social y económico. Y nuestro rol inició un poco antes de tomar la decisión de pasar a un esquema de etiquetar la bursatilización conjunta como sostenible, trabajando con las 4 SOFOMES, entre ellas una representada aquí por Benjamín, que es Crezca, y también con CEFIA, SFI y Proactiva. Nuestro trabajo fue hacer todo el diagnóstico de dónde estaban situadas las SOFOMES y qué hitos tenían que cumplir para poder llegar al nivel de operar una bursatilización con fondos que venían de banca de desarrollo, como fue el BID y NatBank, porque mucho de lo que se pedía a nivel interno era el cumplimiento con los criterios ESG, pero también el tema de empezar a medir el impacto que se iba a generar con estos recursos, además del impacto que ellos ya estaban generando con su cartera, pero que todavía no sabían que estaban alineados a temas como la taxonomía sostenible de México, a los ODS, entre otros marcos o taxonomías que validaban que sí estaban generando ya un impacto, ¿no? Entonces, nuestro rol fue hacer ese análisis con la cartera de las 4 SOFOMES, diagnosticar las brechas de todo lo que tenían que integrar y cumplir en cuanto a temas de capacitación, la designación de una persona encargada de esto, la construcción de sus sistemas de administración de riesgos ambientales y sociales, o SARAS, materialidad, entre otros entregables que se fueron construyendo antes, durante y después, ¿no? que durante pues fue también construir el marco de referencia sostenible, que fue validado también por S&P, ¿no? En todo el proceso también de Second Party Opinion, hasta que ya se llegara a la bursatilización y el proceso también después en la parte de reporteo y seguimiento de los planes de acción generados por los inversionistas. Buenos días, yo soy Benjamín Rodríguez, soy consejero, representante de Crezca, Crédito Especializado al Campo. Somos una SOFOM, somos una de las 4, como bien dice Óscar, que participamos en esta emisión conjunta. Ya Jorge les explicará qué es este esquema de la emisión conjunta, para que no sea yo. Pero básicamente nuestro rol pues fuimos los emisores, ¿no? Fuimos los sujetos del financiamiento, básicamente. Y bueno. Y son los más pequeños. Yo siempre recalco eso porque sí dieron un salto muy grande, ¿no? Por lo que representaría, ¿no? Exacto. Sí, definitivamente. De las 4 SOFOMES, nosotros somos la más pequeña y en una relación de 4-1 con la más grande, de 5-1 con la más grande, con ¿no? la más grande. Entonces, que yo creo que ese es el punto a destacar hoy de la conversación y de la estructura, las cualidades y las bondades, ¿no?, que tienen este tipo de esquemas tan innovadores que bueno, enos aquí, ¿no? Enos aquí. Oigan, pues hablan de muchas cosas en las que me gustaría ir profundizando, pero si quieren vamos paso a paso. Primero, Dani, como que nos cuentes un poco más de este rol que ha venido jugando Viva de dar acceso a este tipo de capital a compañías, digamos que no son América Móvil, un poco lo decías al principio de la charla, ¿no? Pero, ¿cuál es el rol que tú dirías hoy juega
viva y el capital al que tienen acceso estas empresas, ya sea a través de este esquema u otros, y un poco como que qué están haciendo hoy para ir acercando ese capital a los mortales, diría yo. Claro, bueno, pues es un trabajo que seguimos en este reto, es un reto gigante, que es el reto de poder transformar el mercado bursátil mexicano y atraer este tipo de capital más sofisticado a empresas de todos tamaños, ¿no? También obviamente tenemos y queremos empresas grandes, pero sobre todo a estas quizás como comúnmente se llaman medianas empresas, y también, ¿por qué no?, pues todas las provenientes de capital privado, tanto de venture capital como de los fondos de capital privado, ¿no? Y en específico, pues también fondos de impacto, ¿no? Y ahorita yo creo que vamos a entrar un poco más en el tema de impacto y sostenibilidad. Pero el rol que jugamos es cómo le facilitamos en todos los sentidos este acceso al mercado. Y hay diferentes retos. O sea, cuando nosotros lanzamos operaciones, tiempo antes fuimos con varias empresas para ver qué era lo que estaba pasando. ¿Por qué tenemos solamente 150 empresas listadas en el mercado con capitales? ¿Y por qué no llegan más empresas al mercado? ¿Y por qué la concentración de las empresas que están financiándose está en las grandes empresas? Que son prácticamente las 30 empresas que componen el IPC, son las que están llevando toda la visibilidad, toda la liquidez y todo el financiamiento. Entonces, uno de los retos es el costo. Que obviamente es para, si tú llegas al mercado, ¿no? Y vamos a poner algo de números, y quieres levantar del mercado 100 millones de pesos, para que te den los números, tienes que estar teniendo ventas de aproximadamente 500 millones de pesos, ¿no? Entonces, ahí ya dices, bueno, una empresa de 500 millones de pesos, pues ¿cuántas hay, no? Y si yo soy una empresa que tiene una facturación, o en este caso una SOFOM que tiene una cartera de 200 o 100 millones de pesos, pues ya a lo mejor no me dan los números, ¿no? En la matemática, y mucho no dan los números por el costo. Entonces, eso era uno de los principales retos, ¿no? Este costo. Entonces, lo que hicimos fue crear diferentes programas. Tenemos programas para, por ejemplo, empresas que emiten capitales, que se llama Alístate, y en ese lo que hacemos es juntar igual a un grupo de asesores, porque cuando tú llegas al mercado, tienes a estos diferentes asesores, como bien lo decíamos, estructurador, abogados, calificadoras, etcétera, ¿no? Entonces, nos reunimos con todos y logramos que se comprometieran con el mercado y que cobraran en un porcentaje menor, mínimo un 25% de costos menores, y además que fuera financiado a éxito. Entonces, ahí digamos que en esta parte, con este programa, estamos de cierta manera mitigando este reto, que es el reto del costo. Lo mismo pasó con la bursatilización conjunta. Juntamos a este grupo e hicimos que también los asesores, como Jorge y bueno, como Oscar, también pudieran tener costos preferenciales para empezar a tener los primeros casos de éxito. Entonces, también se hizo eso, y en el caso de la bursa conjunta, al ser conjunta, se dividen muchos de los costos entre todos los participantes. Entonces, si tú eres una SOFOM o una empresa que tiene ventas de 100, 200 millones de pesos, pues ya a lo mejor el porcentaje que tienes que pagar del tamaño de la emisión es menor a que si tú fueras solo, ¿no? Porque un abogado prácticamente te va a cobrar lo mismo, seas una empresa grande o chica, porque el trabajo que tiene que hacer es prácticamente el mismo, ¿no? Entonces, de esa forma es que este reto en particular, que es el costo, con este tipo de programas lo empezamos a mitigar. Luego también tenemos todo el tema de acompañamiento, ¿no? Que si bien obviamente el estructurador juega un papel fundamental, porque ellos son realmente quienes hacen esta estructura y quien conocen a fondo las tripas de las empresas, los financieros, y están todo el día ahí, nosotros digamos que estamos en un nivel más arriba, tratando de ver que todo vaya funcionando, que todas las partes estén bien comunicadas, y sobre todo brindándoles mucho acompañamiento también en toda esta parte de visibilidad, que gran parte de esta plataforma de bursatilización conjunta es para que las empresas puedan posicionarse, ¿no? Y ahorita platicamos de esos beneficios. Pero entonces, de esa forma es que estamos haciendo que más empresas lleguen al mercado. Tenemos un programa también
de scale-ups, que son para las empresas, para los emprendedores, en conjunto con los fondos de capital privado, en conjunto con Endeavor. Entonces, hemos estado teniendo diferentes acciones y seguimos innovando en acciones. Eso en la parte de empresas que lleguen al mercado. Nada más para fortalecer el punto, haciendo memoria de cuando las primeras veces que estábamos platicando y este tema de que las comisiones y los honorarios se fueran a éxito por parte de todos los que participaron, ¿no? De todas las empresas que nos ayudaron a salir, fue un gran pitch de salida para nosotros como intermediarios, porque al final del día era un experimento, ¿no? Y entonces el problema de uno como empresa es la incertidumbre que te da de que tienes que pagar, tradicionalmente pagas todos los costos de inicio, ¿no? Y no sabes qué después va a pasar con el mercado, ¿no? Y entonces, de entrada, eso para nosotros fue un gran incentivo de seguir empujando y seguir trabajando en la emisión. Oye, Benjamín, y ya que lo mencionas, justo te quería yo preguntar, como que cuáles eran los incentivos de ustedes de participar. Ya me dices de los desincentivos, ¿no? El costo, pero ¿cuáles eran la contraparte y qué era lo que les hacía ojitos? Lo que nos motiva, nosotros como Sofom vivimos del fondeo, ¿no? Por la naturaleza del negocio está en el apalancamiento, ¿no? Entonces, uno de los trabajos más importantes que uno tiene en una Sofom es constantemente estar buscando fuentes de financiamiento. Desafortunadamente, por muchas circunstancias que se han dado en el sector y en el mercado y demás, son fuentes de financiamiento las bancarias que están muy restringidas. Tenemos nosotros, ¿no? Particularmente los 4 que participamos en la emisión, contamos con fuentes de financiamiento por parte de la banca de desarrollo, pero fuera de eso es limitado. Entonces, para nosotros el principal incentivo, contestando a la pregunta, es ampliar las fuentes de financiamiento, ¿no? Buscar un esquema que se vuelva sustentable, ¿no? Recurrente, ¿no? Y que nos permita planear un crecimiento. Ese es el principal incentivo y a eso yo le añadiría, pero bueno, eso ya vino después en la cereza del pastel, el tema de costo. Justo por ahí era lo que te iba a preguntar, porque ¿cómo compara el costo de una bursa como esta versus el costo de financiamiento tradicional al que tú puedes tener acceso? Hoy te puedo decir que sale relativamente igual, porque logramos, a mi parecer, buenas condiciones, ¿no? Pero eso al final del día, pues porque así lo calificó el mercado, ¿no? Pero más allá del costo, yo no me centraría en eso, más que en la oportunidad de acceder a una fuente de financiamiento. Yo creo que ese es lo de más valor. Gracias. Oye, Jorge, y digo, mucho perdón. No, si quieres pregúntale y ahí meto mi complemento, meto mi cuchara de lo de Benjamín. No, pero bueno, ¿quieres preguntar o comento sobre lo de Benjamín? Comenta lo que tú quieras y luego te pregunto lo que yo te quería preguntar, si quieres. A ver, me voy a regresar unos pasos atrás. ¿Todo el mundo entiende este tema de la bursatilización o no? O sea, la bursatilización es un esquema de financiamiento que le sirve mucho a empresas como Benjamín, en el cual es un esquema garantizado de financiamiento. Se constituye un fideicomiso con la finalidad de poder ceder. Benjamín tiene en su balance créditos. Entonces, él puede ceder esos derechos de cobro a ese fideicomiso para que los flujos de esos créditos paguen la deuda. Entonces, esa es una bursatilización y es muy común en los intermediarios financieros porque permite mejorar la calificación. Generalmente los intermediarios financieros tienen una calificación de riesgo, que se los hacen calificadoras como Moody's, HR, S&P, todas estas calificadoras, ¿no? Entonces, la mejor forma de mejorar el costo de financiamiento para ellos es mejorar la calificación. ¿Y cómo lo hacen? Teniendo este fideicomiso en el cual cedan derechos de cobro, garanticen el pago al inversionista y entonces sí, cuando calificamos el fideicomiso va a tener mejor calificación que la que tiene Benjamín. Benjamín hoy tiene una calificación en Cresca de BBB-, corrígeme si me equivoco, y la bursatilización que sacamos logramos llegar a la AAA. Ahora, ¿por qué Benjamín hizo esto? ¿Por qué dijo, oye, pues sí, diversificar el financiamiento y todo esto?
Porque la fuente bursátil es una fuente muy amplia de recursos, ¿no? Muy, muy amplia. O sea, en lugar de estar lidiando con un banco en el cual tiene que correr un proceso de crédito y cada año tiene que actualizar y oye, ahora ya no me quieren prestar y ya me subieron la tasa o me vieron esto, el mercado es muy amplio y empiezas a generar un track record en el mercado. Si lo haces bien, generas este track record como empresa, como SOFOM, como sea, generas este track record. Entonces, es lo que está haciendo Benjamín. Lo que dice Dani es, oye, teníamos que, no solo para las empresas grandes, sino darle ese beneficio a las empresas pequeñas, ¿no? Ahora sí que hacer inclusión de la MIPYME dentro del mercado bursátil. Entonces, para hacer esa inclusión bursátil, llamémosle así, había que generar algo que permitiera que empresas pequeñas pudieran llegar al bursátil. Y no necesariamente SOFOMES. O sea, este tema de agregar nos permite aumentar los montos, nos permite diversificar. Entonces el inversionista ve un monto mayor, los costos se dividen para todas las empresas, se diversifica el riesgo porque no es una empresa. Entonces al inversionista le gusta este tipo de cosas y a las empresas les conviene porque están dividiendo los grandes costos que ya decían, se dividen entre los participantes de forma prorrata. Entonces estamos haciendo inclusión de algo que una empresa, como ya mencionó Benjamín, no podía antes pensar y decir, oye, no me sale el costo de yo solo poder llegar al mercado bursátil, ¿no? O sea, él no lo dimensionaba y no lo tenía dentro de su estrategia, les puedo apostar en la pandemia. No, él sí tenía la estrategia de diversificar fondeo, pero no tenía la estrategia de llegar al mercado bursátil público, ¿no? Se le presenta esta oportunidad y dice, bueno, me subo al tren con este pitch de los costos y todo, dijo, órale, no voy a pagar nada ahorita, perfecto. Y vámonos, y entonces pues ahora es diferente porque ahora ya llegó al mercado bursátil y ahora tiene que estar reportando y haciendo varias cosas, ¿no? Sí, o sea, no estaba en nuestro universo, ¿no? No estaba en nuestra baraja de posibilidades, ¿no? Y de fondeo, porque simplemente no éramos el perfil de empresa que pudiera ser atractiva tradicionalmente para el mercado bursátil, ¿no? Entonces, en esta estructura, pues de repente resulta que sí, ¿no? Que existe la posibilidad de que si nos juntamos entre todos, pues por ahí logramos hacer un monto de financiamiento que pueda ser resultante atractivo, ¿no? Al mercado. Y si adicional a eso, cuando repartimos los costos, también nos damos cuenta que resulta que también es financieramente viable para nosotros, ¿no? Entonces dices, se da este círculo virtuoso al final. Exacto. A ver, escuchando que no estaba en su mapa, quisiera entender, y a lo mejor no sé quién sea el mejor para contestar esto, yo había pensado en ti, Jorge, pero entender como que cuáles son las características de una empresa que puede acceder a este tipo de esquemas, de qué tamaño, qué tiene que tener, o sea, pensando en la gente que está aquí sentada, pues que probablemente pueda ser o tener una compañía, una startup con ciertas características, danos un poco de idea, de dimensión, etcétera. Ok, y ahorita me complementan si quieren todos los demás, pero básicamente lo que aquí partimos es de una base de institucionalización, ¿no? Lo que toda empresa, startup va viviendo cuando va jalando fondeo y va levantando capital es este tema de institucionalización, este tema de gobernanza del cual partimos. Entonces una empresa, y es lo que veíamos cuando diseñamos esta estructura, que había empresas pequeñas que tenían muy buena gobernanza, que estaban bien administradas, que tenían buenos números, simplemente no podían por temas estructurales llegar al mercado bursátil. Entonces, ¿por qué eran buenas empresas? Porque estaban con este tema institucional, llevaban bien sus finanzas, tenían buenos números, tenían su gobierno corporativo, aunque fueran pequeñas, tenían su consejo, la toma de decisiones, cómo se daba. Entonces, yo creo que estos elementos base, que muchas bancas de desarrollo en México los van implantando porque les dan crédito a muchas empresas y les piden, oye, y también los fondos de capital, les piden, oye, quiero que tengas un gobierno corporativo, yo quiero estar en tu consejo directivo, yo quiero que alguien te califique, yo quiero que alguien de estas empresas te audite, yo quiero que me estés reportando estados financieros, yo quiero que me estés reportando temas de impacto. Entonces, todo este tema y esquema y andamiaje de reporteo, institucionalización, gobernanza, es algo que de lo cual tenemos que partir, porque eso le va a dar confianza al inversionista de, ya lleva 2 años auditándose con tal empresa, ha reportado, es transparente, tiene este fondeo de este fondo de capital. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que
le dan confianza al inversionista y podemos partir de una base similar para todas las empresas. ¿Qué tenía Benjamín y las demás? Pues este tema. Tenían un tema de reporteo, un tema de institucionalización, ya se calificaban, entonces esto les daba cierta homogeneidad, ciertos estándares y cierta base para de ahí poder partir hacia lo que viene adelante el mercado público de valores. No sé si alguien quiera complementar esto. A ver, sí, ¿qué necesitan una empresa? Obviamente está la regulación, ¿no? Y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es la que plantea con las leyes, la Ley del Mercado de Valores y la Circular Única de Emisoras, cuáles son estos requisitos, ¿no? Entonces, partimos de esa regulación y uno de los requisitos es justamente el tema de gobierno corporativo. Entonces, este tema de partir de la institucionalización es básico. Ahora nos vamos a la ley. ¿Qué dice la ley? La ley dice que las empresas que lleguen al mercado tienen que tener estados financieros auditados, depende qué tipo de empresa sea, pero más o menos entre 2 y 3 años. Si eres API o si eres SA. Entonces, esa es una, estados financieros auditados. Si vas a emitir deuda, necesitas una calificación. Necesitas tener cierto tiempo operando, ¿ok? No es necesario tener utilidades, ¿ok? A nivel regulatorio no se pide tener utilidades. Sin embargo, el inversionista muchas veces, pues sí, lo que busca es que la empresa tenga utilidades, ¿no? Pero una empresa sin utilidades, así como en Estados Unidos salió Uber a los mercados no siendo rentable, podría salir al mercado si es que hay apetito de los inversionistas y cumple con todo esto. Ese es otro requisito. Luego también está el tema del consejo. Literal está un consejo de administración con consejeros independientes. Dependiendo del tipo de empresa que sea, es o el 25% independiente o un consejero independiente en caso que es una SAPI. Y luego está el tema de que se necesita el comité de auditoría y el comité de prácticas societarias. Digamos que esos son como los requisitos regulatorios. Ahora, si se va a etiquetar la emisión, se necesita tener justamente un second party opinion y un marco de referencia. ¿Ok? Esos son los requisitos. Entonces, pues el universo de empresas es gigante, ¿no? ¿Y por qué tenemos tan pocas? Pues porque justamente este orden, este gobierno corporativo, esta institucionalización, pues cuesta mucho trabajo, ¿no? Y eso es en lo que todos los actores buscan apoyar a las empresas y que Vive estamos viendo cómo también apoyar en todo ese tema de gobierno corporativo. Y luego un poco está esta regla de dedo. Bueno, a ver, si soy una empresa de 10 millones de pesos de ventas o 20 millones de pesos de ventas, ¿puedo llegar al mercado? En estricto sentido, digamos que por el marco regulatorio sí, pero también hay ciertos costos que pues prácticamente rebasan incluso el monto de ventas que puedas tener como empresa, ¿no? Y también a la hora de que haces, oye, bueno, pero pues que sea un monto que puedas levantar en el mercado, ¿no? O sea, porque muchas veces, normalmente los montos que se levantan en el mercado, quitando la bursatilización conjunta, es a partir de 200, 300 millones de pesos, quizás en una deuda de corto plazo se han levantado 20, 30 millones de pesos, ¿no? Pero más o menos es para que nos demos una idea de los montos y con la bursatilización conjunta, pues ya empresas que tienen carteras de menor tamaño pueden acceder también al mercado. Súper. Oye, un tema que a lo mejor no hemos tocado tanto, pero es este tema del impacto, la sustentabilidad y tal, y cómo implementaron un marco, pero mi pregunta va más hacia qué tan relevante fue, qué rol jugó este tema dentro de la viabilidad de la estructura. Bien, bueno, complementando también el tema de criterios mínimos base, mis colegas, si hay aquí colegas que están en el tema de ESG, sustentabilidad, impacto, no me van a dejar mentir que para poder llegar a la A y la S hay que empezar por la G, ¿no? Entonces, eso sí fue una característica que identificó a las 4 SOFOMES, tenían muy buenos niveles de gobernanza y eso hizo más sencillo el poder llegar e integrar poco a poco la parte de la medición de indicadores ambientales y sociales y también el modelo de que pudieran operar poco a poco basado en esos estándares, ¿no? También separándolos en su respectiva caja, la parte ESG más de cumplimiento,
la parte de una estrategia de sustentabilidad a través de cómo iban a diseñar productos o productos que ya tenían, enfocarlos para darle trazabilidad al financiamiento con indicadores o KPIs ambientales y sociales, y también la parte de cómo medir el impacto de una forma real, alineado a una teoría de cambio y que cumpliera también con lo que se había construido con la estrategia, ¿no? En todo este sentido, mucho del trabajo que hicimos fue primero validar la cartera, porque respondiendo un poco, es si no hubiera tenido pues sí, este etiquetado, BIT no hubiera entrado y tampoco Natbank, que fueron los inversionistas ancla para esta bursatilización. Eso fue uno de los criterios que hicieron que sí entraran ellos y que dieran ese recurso también con los incentivos y lo atractivo que eso lo hacía para las instituciones financieras, ¿no? Para las OFOMES en este caso. Y ahí lo que nos ayudó bastante, y también a petición del BID, fue utilizar la taxonomía sostenible de México como un marco para empezar a ver por el tipo de actividad al nivel de los 6 dígitos que estipula la taxonomía basado en el SCIAN, qué potencial había con las carteras de etiquetarlos de una parte verde, y pues sabemos que la taxonomía no entra tanto a lo social más que por la parte de género, pero sí por el tema de pymes, por nivel de ventas, por la ubicación geográfica, es decir, si estaban en zonas de alta o muy alta marginación o sitios donde no habían servicios financieros que pudieran llegar para ofrecer créditos. Y ahí fue donde encontramos como el diamante en bruto con las 4 SOFOMES, o sea que mucha de su cartera estaba en el tema agro, validaba también el que ya tenían recursos de FIRA, y eran recursos de FIRA que ya cumplían con ciertas características de lo que en la taxonomía se conoce como salvaguardas mínimas también, que era para poder validar que estuvieran en un mínimo nivel de cumplimiento las pymes que ellos ya financiaban o los productores que ya financiaban. Que me gustaría hacer como ese paréntesis que, o sea, estamos hablando como un éxito de nosotros como equipo y sí, pero los principales beneficiarios son los clientes que ya tenían las OFOMES y los nuevos clientes, por las características de espejear también este financiamiento a las actividades que muchos de ellos ya tenían, ¿no? Como el tema de no utilizar tantos agroquímicos, el tema de que utilizaron el financiamiento para un sistema de riego, que utilizaron para que las bombas digamos, para el bombeo del agua fuera a través de energía solar y ya no a lo mejor de plantas de diésel o energía tradicional, si es que llegaba la energía a sus comunidades o las zonas donde estaban haciendo todo esto, ¿no? Entonces, no sé si respondí la pregunta, pero creo que valía la pena en cuanto al criterio de decisión. O sea, si no hubiera sido así, no hubiera entrado BIT y Natbank, que fue algo que hizo que digamos, tuviera también esta visibilidad y este nivel de impacto la bursatilización. Sí, y justo para allá iba como mi siguiente pregunta. O sea, Dani, tú ¿qué opinas sobre el incentivo o qué tanto capital ves destinado a temas de impacto, o qué tan relevante te parece que es que una compañía pueda demostrar ciertos KPIs de impacto para ser más atractiva para los financiadores? Sin duda es algo fundamental y cada día se vuelve fundamental. O sea, ya va a ser un tema que se va a volver una regla y no más bien la excepción. Ya prácticamente la mayoría de los inversionistas sofisticados exigen que las empresas estén reportando en estos datos. Nosotros en Viva tenemos un curso para pymes que es sobre las NIS, que son las normas de información sustentable. Entonces, digamos que ya cada vez la exigencia es mayor, y no solo de los inversionistas, sino también de las cadenas productivas. O sea, si tú eres una empresa que le vendes a un conglomerado internacional, ya también ahí te van a exigir que cumplas ciertos estándares en temas de impacto, de sostenibilidad, ya sea social o también ambiental, y por supuesto el tema de gobierno corporativo. Entonces, nosotros estamos viendo que el capital se está moviendo para allá, un poquito para que también tengamos contexto a nivel numérico. Más o menos se han financiado en los últimos 5 años 500,000 millones de pesos en financiamiento, ya sea verde, sustentable, rosa, que es el de género, social, es lo que se ha movido en deuda hacia todo el tema de sostenibilidad.
Nosotros en Viva, de toda la deuda de largo plazo que se financia en Viva, aproximadamente el 44% es para instrumentos que tengan algún tipo de etiqueta sostenible. Entonces sí, realmente no solamente lo exigen los inversionistas, también las mismas empresas y el mundo nos está llevando para allá. Está habiendo mucho más consenso en todo este tema de taxonomías, en todo cuáles van a ser estos criterios, cuáles son los estándares, y pues al final se va a volver la nueva realidad. Sí, de acuerdo. O sea, creo que nosotros desde nuestra trinchera coincidimos muchísimo en que en la medida en que una compañía, por pequeña que sea, pueda tener bien medido su impacto, eso debería de traducirse en mejor acceso, más fácil acceso a capital, entre muchos otros beneficios. O sea, incluso convertir a ventas, etcétera, ¿no? Sí, o por ejemplo, el BID y Natbank, que si no hubiera sido etiquetada esta emisión, ellos no hubieran participado como inversionistas. Y ahí agregar a lo que decía Dani también, o sea, México lidera a nivel Latinoamérica las emisiones temáticas, más o menos de todas las que sucedieron el año pasado, el 40%, muy cercano a lo que ustedes tienen, fue temáticas. El que sigue en toda Latinoamérica, si no mal recuerdo, es Chile, que tiene como el 18% de todas las emisiones. O sea, si hay una oportunidad muy grande y si hay una movilización de empresas mexicanas hacia ese tipo de instrumentos. Y algo más que yo quisiera resaltar, nosotros trabajamos mucho con instituciones financieras no bancarias, no necesariamente que ya están en bolsa, pero que sí que tienen fondos de impacto que las financian o que quieren llegar a ellos. Y no es muy distinto lo que piden los fondos de impacto a lo que se pediría como una bursatilización. El tema de la estructura de gobierno corporativo, los estados financieros dictaminados, las calificaciones. Digamos que lo que hicieron las OFOMES fue como una aceleración, como si hubieran hecho un track record de empezar por fondos de impacto y después llegar a la bursa. Ellos se saltaron a llegar primero a la bursa y eso les puede habilitar a que fondos de impacto ya los busquen a ellos para financiarles, con las condiciones o con los incentivos más atractivos que tienen este tipo de financiamientos, pero claro, con la responsabilidad y el rigor que representa en cuanto a la trazabilidad y medición de dónde se está colocando el recurso y en qué indicadores están impactando, ¿no? No solo ya mitigar huella de carbono, sino cuántas toneladas de CO2 por digamos, peso invertido se están mitigando o se están evitando generar, ¿no? O en temas de género, qué porcentaje de zonas marginadas de toda la cartera están recibiendo recursos que son alineados a este tipo de inversionistas. Sí, sí, coincido en que, digamos, el mercado hacia allá va y cada vez las empresas se van robusteciendo en el tema de medición de impacto. Y ahí, Benjamín, me encantaría que nos contaras qué significó para ustedes en términos de retos operativos, costos, o si ya todo lo tenían armado y entonces estaban listísimos, ¿no? Pero un poco que nos cuentes esto, porque me parece que desde el punto de vista de un startup o de un emprendedor, pues, qué tan relevante o qué tan retador fue. Yo empezaría por decirte que hasta hace 2 años y medio no sabíamos absolutamente nada de lo que era una emisión bursátil. Sabíamos muy poquito de lo que era todo el tema de sustentabilidad y desarrollo sustentable, ¿no? Y social. No teníamos ninguna práctica en este sentido. Bien es cierto, teníamos una estructura corporativa sólida, profesional, ¿no? Pero toda dirigida y enfocada al negocio, ¿no? A todo lo que es el desarrollo económico de la financiera. Empezamos en este proceso, 2 años después, resulta que pues ya sabemos un poquito más, nos siguen explicando cosas, ¿no? De lo que es cómo es un proceso bursátil y ahora estamos con la remisión y no sé qué tanto más. ¿Qué nos involucró? Afortunadamente, como hemos dicho todos, ya teníamos un gran avance, teníamos más del que pensábamos, ¿no? Por la naturaleza misma del sector, por el perfil de las empresas que somos, ya teníamos 3/4 partes ahí. Nos involucró mucho en la parte de desarrollo sustentable, ¿no? Nos involucró nombrar un líder de proyecto, un champion de sustentabilidad, ¿no? Como bien lo llamó Oscar. Y
y meternos mucho en esa parte, desarrollar. Mucho trabajo ha venido en el tema del desarrollo y es mucho conceptual de cómo aterrizar estas necesidades de los grandes fondos, ¿no? de las etiquetas y bueno, primero darnos cuenta que mucho de lo que hacemos ya era, ¿no? Sí estamos teniendo un impacto, pero no lo medíamos, no lo sabíamos siquiera, ¿no? Entonces, parte de identificarlo es ahora empezarlo a administrar, empezarlo a controlar, a medir y seguramente en el futuro lo que nos involucra es muchísimo más desarrollo desde el punto de vista ya de desarrollo de productos mucho más puntuales, con mucho más impacto, con mejores medidas, ¿no? de control y de identificación. Un poco para ahí va mi pregunta, o sea, ¿qué beneficios, o sea, han visto algún beneficio más allá de lo que te pida la bursa y del acceso al capital de implementar estas estrategias de medición? Y ya decías tú un poco, ¿no? O sea, estamos desarrollando nuevos productos porque nos dimos cuenta que tal cosa. O sea, ¿han visto algún beneficio ya en el tema más operativo más allá del acceso al capital? O sea, yo te lo pondría en este sentido. Nos da viabilidad de largo plazo. O sea, todo, porque es la suma de todo al final, ¿no? En la suma de todo lo que nosotros ganamos, ¿no? Como financieros, que nos da una viabilidad de largo plazo, porque sabemos que estamos haciendo una actividad de impacto o que viene más alineada al desarrollo de los mismos clientes, de nuestro mismo perfil de clientes, ¿no? Y eso nos vuelve atractivos hacia los fondos, ¿no? Y hacia el mercado de capitales en general. Y eso nos da viabilidad de negocio, ¿no? Y un tantito en ese sentido, como bien dicen, el que no se mueva para allá, cada vez le va a ser más difícil el encontrar fuentes de financiamiento. Oigan, y bueno, ya hemos platicado mucho como del acceso, de lo diferente o disruptivo que fue la estructura, y yo desde el principio les decía, o sea, a mí me gustaría entender, y creo que es súper valioso que los que estamos aquí lo escuchemos, ¿cómo están pensando replicar esta estructura? ¿Qué tipo de sectores pueden aplicar a una cosa de estas? Y un poco para dónde va este camino de no dejarla en esta bursa. Sí, de acuerdo, Mafer. Pues mira, ahora sí que la unión hace la fuerza aquí. Lo que hemos visto es que el juntarse no solo en este sector de no bancarias, o sea, de entrada ellos fueron agro, ¿no? De entrada en los segmentos no bancarios pueden haber de arrendadoras, de pyme, de micro, en fin, ¿no? De todos los tipos de créditos se pueden ir agrupando para poder salir al mercado. La idea es que cualquier empresa bien administrada, con buenos números, tenga esa ruta, tenga la facilidad a través de este esquema de salir al mercado bursátil y poder acceder a inversionistas más grandes, ¿no? Y poder acceder a mayores recursos. Ahora, yendo un poco más a fondo, para empresas, ¿no? Hemos estado hablando de las financieras que participaron en la bursa. Para empresas también podría ser posible, para startups, en fin, sí. ¿Por qué? Porque es un camino de acceder a una fuente de fondeo muy amplia, donde a través de juntar esfuerzos y no necesariamente, y ya es tema para otra plática, de cómo gestionaron los riesgos y qué tanto comparto el riesgo de mi vecino, en fin, pero ese es otro tema de cómo logramos separar los riesgos entre empresas, ¿sí? Pero aquí el punto es, ¿se puede hacer y trasladar a otro tipo de empresas, otro tipo de sector que no sean financieras? Definitivamente, ¿no? Porque es una línea de financiamiento para diferentes empresas y cada quien pagará pro rata lo que esté asumiendo. Yo nada más necesito 10 millones, yo nada más necesito 20, yo nada más necesito 50. Pero entonces al unirnos entre diferentes empresas, aumentamos el monto, dividimos, logramos economías de escala y podemos acceder a estos grandes fondos, ¿sí? Entonces, le ofrecemos al inversionista un valor al poder diversificar un portafolio. Entonces, definitivamente, Mafer, la idea es, ya traemos en puerta el segundo grupo, en otro segmento diferente al que ellos salieron, y la idea es esto de poder agrupar y ver la forma de gestionar los riesgos en cada industria y poder darles acceso al mercado bursátil a través de esta agregación. Yo agregaría ahí adicional, ¿no? O sea, si dices, oye, pues yo necesito 5, 10, 15, ¿no? Y nos dedicamos todos más o menos a, no sé, lo que fuera. Si le agregas el componente, que es como nos pasó a nosotros, ¿no?
le pones la cereza del pastel, que lo pones con un destino específico que tenga que ver con algún objetivo de desarrollo, ¿no? Y entonces ya lo vistes más, le das un propósito, le das un sentido, y entonces ese es el tipo de estructuras, ¿no? y de inversiones que pues, son las que pues México necesita, ¿no? Oye, y el marco, digamos, el marco que desarrollaron para todo este tema de la sustentabilidad, ¿es replicable o es una cosa que tienen que ir adecuando industria por industria? Es una buena pregunta porque en este caso específico se dejó amplio y sí estaba muy enfocado en la parte verde por las características de que financiaban bastante el tema agro, ¿no? De hecho, el componente verde es más amplio que el componente social, aunque sí se involucra. ¿Qué tan replicable es? La verdad es que lo hicimos así en su momento porque respondía no solo a la cartera que ya tenían, sino al pipeline de proyectos que podrían financiar. En este caso, de lo que comentaba Jorge, que va a ser la segunda, necesitamos volver a hacer un análisis de cada una de las empresas participantes, igual para saber dónde hace más sentido hacer el tipo de proyectos que se buscarían financiar, ¿no? En su momento lo que nos pidió y que fue algo que BIT sí sugirió con mucha fuerza, que todavía para mí hace un poquito complejo por lo inmadura, no sé si es inmadura la palabra, pero lo joven todavía que es la taxonomía sostenible de México y lo ambiciosa que es en términos de llegar a ese nivel de detalle. BIT nos dijo que el marco tuviera o estuviera basado en ese tipo de proyectos. Lo que nos queda como un aprendizaje es que para la siguiente, a lo mejor sí tomamos elementos de la taxonomía, pero también nos basamos mucho en lo que las instituciones financieras ya tienen el nivel de comprobar. O sea, conocer un poquito más los expedientes que ellos tienen y darle el nivel de profundidad quizás o el doble clic a alguno de esos expedientes para poder validar también la información y también espejearlo a los KPIs que se van a enmarcar o que se van a enunciar en el marco de referencia, ¿no? Entonces, replicable sí puede haber una base medular que funciona como una metodología desde el diagnóstico de las carteras, la selección de los proyectos, el apetito del inversionista, a qué tipo de proyectos vale la pena dirigir los recursos y también el tipo de riesgos que hay que tener identificados y prevenir con este tipo de proyectos, pero sí va al final depender mucho de qué ya financian las OFOMES o las instituciones financieras y qué pipeline quisieran generar también con estos recursos, ¿no? Sí. Lo mismo para una que no sea sindicada, ¿no? O sea, estoy pensando en una startup que a lo mejor se ha financiado a través de fondos con impacto y que tienen midiendo ciertos KPIs de impacto desde hace 5 años. No sé qué tan estandarizado eso entra dentro de la estructura o tendría que hacer un ejercicio como el que estás mencionando en su momento para poder ver qué tan alineado está a lo que este tipo de inversionistas quisieran ver. Entiendo que a lo mejor la explicación es cómo veríamos una empresa no financiera, ¿no? O sea, en el mercado de deuda bursátil. Ya, en ese sentido sí dependería mucho de los objetivos de la empresa, porque ahí puede entrar un tipo de marco que sería un bono ligado a la sostenibilidad, que sería más por los KPIs que la empresa buscaría cumplir con esos recursos, que eso ya, digamos, la tasa se puede ver afectada si no se cumplen ese tipo de criterios, o también por las características puntuales del grupo de empresas que serían parte de esto. O sea, estaría más relacionado el tema agua, tema residuos, tema eficiencia energética o energías renovables. O sea, dependiendo para qué usaría la empresa, si a lo mejor van a cambiar toda una línea de producción para que sea energéticamente más eficiente o necesitan instalar paneles solares o algún tipo de motogenerador de gas natural o de biogás que va a ser generado a partir de un biodigestor, por ejemplo, a lo mejor sí lo enfocaría más por el tema verde, ¿no? Pero sí dependería de las características y el modelo de negocio de cada empresa para saber por dónde iría el marco y a lo mejor sí hay una base de cómo decidir qué tipo de marco sería el más adecuado y también a qué tipo de proyectos se destinaría y eso es lo que ayudaría a lo mejor a dar claridad en ese tema, ¿no? Las características del sector. Justo, hay diferentes tipos de bonos que se pueden emitir en el mercado. Prácticamente se dividen en dos generales. Los bonos, les voy a llamar, que son
bonos verdes o bonos ambientales o bonos que tienen un tema de sostenibilidad, y esos bonos se dividen en, puede ser verde, puede ser social, normalmente son los ambientales o sociales, ¿no? Y eso quiere decir que el dinero que tú levantes de los inversionistas tiene que tener una etiqueta específica para un proyecto sostenible, ¿no? O sea, voy a cambiar por paneles solares, entonces todo ese dinero, si levantas 100 millones, 200, 300, se tiene que ir para ese proyecto en específico, o voy a financiar puras empresas que tengan cuestiones verdes o cuestiones sociales. Entonces, ahí etiquetas eso a algo específico. Entonces, son los bonos etiquetados que pueden ser ambientales o sociales. Que en caso de la bursa conjunta fue un bono que fue de los dos, y entonces se llama bono sustentable. Entonces, el dinero está etiquetado para eso. Y entonces Óscar hace todas estas como análisis de cómo se va a medir, el marco de referencia, etcétera. Después están los bonos vinculados a la sostenibilidad, que son también los que decía Óscar. Que eso quiere decir que la empresa en sus políticas internas está teniendo mejoras de manera general en temas ambientales o sociales, ya sea porque a lo mejor en tema de género están promoviendo que haya mayor equidad salarial, o que las mujeres estén en los consejos de administración, o que haya más directivos mujeres, o ya sea porque traen a lo mejor un tema de impacto social y tienen ciertas métricas. Entonces la empresa en su totalidad pone métricas ambientales, sociales y demás, y conforme va alcanzando esas metas, es la promesa de, oye, yo voy a llegar a esta meta, y entonces gracias a esa meta le dan una tasa de interés porque va a cumplir a esa meta. Si no cumple esa meta en su propio KPI, puede haber ajustes en la tasa de interés. Entonces son dos tipos de bonos: los bonos temáticos como tal, que son los que están etiquetados, y los bonos vinculados a la sostenibilidad. ¿Y esto es algo que ustedes empujan o simplemente está sucediendo en el mercado? No, o sea, nosotros empujamos ambos, dependiendo de la naturaleza de la empresa o lo que quiera lograr la empresa. Se da la recomendación, o los expertos dan la recomendación de, oye, por este lado se podría hacer de una mejor manera porque se pueden ajustar estas estrategias o estas acciones de la empresa. O sabes que como ya tienen esto, que fue un poco lo que pasó con la bursa, que se vio que tenían toda esta parte ya de impacto, entonces de manera, digamos que natural, se pudo etiquetar. Que hay muchas empresas que ya lo hacen, como ustedes, Crezca, y no sabían. Oigan, se nos está casi acabando el tiempo y me gustaría nada más dejar unos minutitos para abrir para algunas preguntas que pudiera tener la gente que nos acompaña hoy. Yo me quedo con que es un modelo que da acceso que a lo mejor a compañías de un tamaño que a lo mejor no teníamos en el radar. Me quedo con que todo lo que están haciendo las compañías en términos de sustentabilidad, de impacto, que puedan o no tener medido, las hace como mejores candidatos. Y me quedo con que ustedes y que Viva está haciendo como mucha labor en pues, ir creando estos nuevos esquemas, y que siempre pues, mantenernos en la medida de lo posible, siempre interesados, investigando, abiertos, con mucha hambre de entender cuáles son estas nuevas estructuras, pues siempre da muchas y abre muchas puertas a las compañías. Pero me gustaría un poco si alguien tiene algún otro mensaje importante que compartir antes de abrir el micrófono a las preguntas, también que lo puedan hacer en este momento. No, pues nada más eso, yo creo que lo resumiste muy bien, Mafer. Es este esquema que estamos tratando de dar acceso a algo que hoy no tienen acceso a. Empresas que dicen, oye, yo sí me preocupo por mi institucionalización, por mi gobernanza, quiero ser una buena empresa, reporto, me han pedido, ya avancé con todo esto, porque los fondos me están pide, oye, si ya avancé con todo esto, si ya hice todo esto, pues ya pueda tener un camino al mercado bursátil tal cual y poder abrir mis fuentes de financiamiento, que al final, ¿qué representan? Crecimiento. El tener acceso a estos fondos del mercado bursátil es crecimiento. Entonces, si ya estoy creciendo aquí, en lugar de irme por bancos o este fondo y ir uno por uno, pues me voy pensando en una estrategia que me lleve al mercado bursátil en menor tiempo del que yo había pensado, ¿no? Yo nada más agregaría que sí, los que estén escuchando, ¿no?
ya están pensando o están viendo para sus empresas necesidades, ¿no?, que se tenga que cubrir a través de un esquema de estos. El mensaje es, lo difícil ya lo hicieron. El hacer esto, hay profesionales que se dedican a ayudarnos a eso y uno se acerca, pregunta, ¿no?, lo informan, lo llevan a uno, pero lo difícil que es llegar a esto ya está. Entonces, es más fácil de lo que… Lo más difícil es la operación del día a día más que toda la estructuración de estos temas. Es emprender. No, y mi mensaje sería que desde etapas iniciales vayan construyendo todo estos esquemas de institucionalización, con pequeñas acciones, con temas de organización, con temas de corporativos o de gobierno corporativo, que vayan empezando, porque lo que van construyendo en el día a día es lo que después se va a traducir en un mayor impacto, en un mayor alcance. Y creo que al final del día, lo que queremos, si tenemos empresas y negocios con un propósito, queremos que le llegue y esta derrama llegue a más personas, ¿no? Y el mercado bursátil es este puente que te acerca a que puedas alcanzar más con ese financiamiento. Sí, yo agregaría también como aprendizaje, Benja no me va a dejar mentir, a veces el término sustentabilidad o sostenibilidad se ve muy etéreo y a 10,000 pies de altura, y hay muchas acciones, que regreso al tema de gobernanza, que ya lo validan que existen, ¿no? O sea, puede ser temas de códigos de ética, los consejos de administración, el que des las prestaciones de ley o un poco más, el que estés cumpliendo con todos los temas en temática ambiental, etcétera. O sea, ya eso va, digamos, construyendo un esquema de sostenibilidad. Ahora es el siguiente paso, o sea, ya no es como solo cumplo, sino como desde mis operaciones, y un poco retomando el nombre de la charla, le doy un propósito también para mis clientes, convertirlos no solo en clientes, sino también en beneficiarios de lo que yo también estoy haciendo, ¿no? Entonces, el mensaje es ese, o sea, muchas veces la tarea ya está empezada, hay que cerrar ciertas brechas, porque cuando llegas a este tipo de instrumentos, de todos modos los inversionistas te van a pedir que la termines si estabas hasta cierto punto, ¿no? Te generan un plan de acción que tienes que seguir y pues para que sigas evolucionando en el tema, no se acaba este trabajo, ¿no? Se empiezan a actualizar cosas y sí es algo que requiere mucho compromiso y mucha voluntad de parte, desde la parte más alta de la organización, para poder empezarlo a permear hasta todos los niveles y que todos empiecen a operar y pensar de esta forma. Muchas gracias. Pues nada, que preguntar si alguien tuviera una pregunta, aprovechando que tenemos a estos grandes panelistas aquí sentados. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Mi duda es si nos pueden platicar un poquito después, creo que más para Benjamín, pero ahorita que ya están colocando esos créditos, si tuvieron, ¿qué hicieron con sus clientes? O sobre todo cuando son clientes chiquitos, microcréditos, si tuvieron que cambiar algo como para garantizar esta sostenibilidad o impacto, o simplemente por ser microfinancieras y ustedes ya tener buenas prácticas, ya eso no lo revisan, o si llegaron a revisar a sus clientes como qué hacen con esos créditos y cómo le dan seguimiento. No sé si nos pueden platicar. Bueno, nuestro perfil de clientes, nosotros no hacemos microcrédito como tal, hacemos crédito PYME, mi PYME. Entonces, a lo que voy es de que nosotros damos crédito individual, ¿no?, para pequeñas y medianas empresas. Entonces, parto de ahí porque al final del día nosotros ya tenemos dentro de nuestros estudios de crédito y demás un cuestionario que hacemos donde ya tenemos bastante información de los clientes, ¿no? Y luego por los destinos de financiamiento, ¿no?, había muchos indicios, ¿no?, que era sustentable en sí la actividad o el destino del financiamiento. Fue por ahí donde Óscar empezó a perfilarlos, ¿no? No sé, un invernadero, por definición ya estaba dentro de los objetivos, ¿no?, de desarrollo, ¿no? Y entonces, mucho del trabajo en realidad fue empezarlos a cazar por ahí, hacer el match. Hoy, y creo que la pregunta, la respuesta es esta, hoy a lo que nos enfrentamos es a eso, a decir, ok, ahora cómo hacemos que de origen, desde la originación, empecemos a perfilar a los clientes, empecemos a ofrecerles productos
que vayan alineados a las nuevas políticas, porque ahora ya tenemos políticas de desarrollo sustentable, y entonces empezar a hacer productos financieros que hagan sentido económico con todos estos criterios y estos elementos. Ese es realmente, yo creo, si logramos aterrizar eso en el perfil de clientes que atendemos, que eso es lo que me estás preguntando, entiendo, o sea, por un tema de economía, ¿no? ¿Cómo haces que eso baje? Ese es el gran reto que tenemos, yo creo, no nosotros, tenemos todos los que estamos en esto, ¿cómo hacemos que esas grandes iniciativas, ¿no? Bajen a nivel de tierra con la gente que está allá afuera? Y me gustaría agregar ahí que ya están incorporando en estos cuestionarios preguntas para saber catalogarlos de acuerdo al marco y también para saber definir cuándo tienen que pasar por el SARAS. Porque hay unos proyectos que por monto y por sector no están a un nivel de riesgo como para hacer ya un due diligence ambiental social, pero digamos, eso ya empieza a clasificarlos para saber qué tanto sentido hace de etiquetarlo. Y creo que algo también que ayudó mucho también saber qué no financiar, o sea, las listas de exclusión que fueron otorgadas para saber de ahora en adelante nada en tu cartera tiene que estar en estos giros o en este tipo de proyectos, ¿no? Me ha pasado con otros clientes es donde empieza a haber un poquito más de resistencia. Oye, es que uno de mis principales clientes tiene un banco de materiales y bueno, pues si quieres llegar a esto hay que empezar a dejar ese tipo de financiamientos, ¿no? No sé si contesté. Hola, muchas gracias. Quería preguntar, por ejemplo, para seleccionar a los clientes, bueno, en este primer acercamiento, si se basan ustedes en la taxonomía, como para decir, no sé, me llegó alguien que califica dentro de la taxonomía, entonces lo pasan directamente o si hacen todavía como una investigación un poco más a fondo como para saber si tiene algún impacto ambiental o social importante, que ustedes también ahí digan, bueno, quizá les ponemos ahí un candadito en el crédito que se les dé. Como lo estamos modelando nosotros es dependiendo del monto, dependiendo del destino, de la actividad, que eso lo vemos en la solicitud, ¿no? Y ahí decidimos bien si de entrada cumple con el destino y cumple con la actividad, bueno, entonces vale la pena hacerle el cuestionario sustentable, ¿no? Entonces hacemos un cuestionario ampliado donde le decimos, bueno, ahora yo quiero saber un poquito más de pues, tus prácticas, ¿no? Y todo lo relacionado al tema de desarrollo sustentable. Si no, pues de entrada lo descartamos y lo pasamos, ¿no? Por el pipeline normal, ¿no? O sea, por la tubería normal. No quiere decir que desechemos las operaciones, al final del día es negocio, ¿no? Pero bueno, así es como los empezamos a diferenciar y los empezamos a tratar. Gracias, muchas gracias por explicarnos un poco de esta nueva forma innovadora de emitir. Mi duda es, ¿cómo lograr que esto sea sostenible o replicable pensando que la principal barrera puede ser el costo y que ustedes para este experimento pues requirieron de la voluntad de muchos actores para disminuir el costo para que fuera solo si era exitosa la colocación? Pues ¿qué caminos ven hacia adelante para que tal vez eso se vuelva la norma y no la excepción? ¿O cómo podría ser? Yo primero. Okay. A ver, gran pregunta. Creo que, a ver, el mercado mexicano como está ahorita, creo que muchos de los actores que estamos participando ahí, incluidos abogados, estructuradores, algunas casas de bolsa, quieren hoy en día que podamos tener un mercado más incluyente, más dinámico. Las autoridades también, ¿no? Hay muchos problemas estructurales, hay otros problemas coyunturales, pero yo te diría que los estructurales se resuelven con política pública, ¿no? Un avance que tenemos en esa cuestión estructural fue la ley del mercado simplificado, por ejemplo. Entonces, en tema, yo te diría que de los costos relacionados a lo que se le paga a las autoridades, ya no están esos costos. Esos costos se minimizaron, pero ya con una política pública, o sea, con regulación. El tema de hacer más accesible todavía el capital
también se previó en esa regulación. Entonces ahora también los montos son menores, los requisitos son menores, ya no se necesita como tal de una casa de bolsa, ya no se necesitan a los colocadores, que dentro de los costos, el principal costo es el del colocador, que es la casa de bolsa. Se elimina como tal ese costo porque ya no, más bien, ya no necesita la autorización de la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces ya no se necesita hacer tanto tiempo de trabajo de autorizaciones porque eso lleva muchísimo tiempo y eleva mucho los costos. El colocador sí es necesario, pero ellos más bien fungen como el que va a hacer la petición del trámite. Entonces, digamos que en ese sentido, a nivel regulatorio, se disminuyen algunos costos, porque se disminuyen los tiempos y porque también ya no hay costos asociados a los temas regulatorios con la comisión. En cuanto a las bolsas, nosotros también tenemos tarifa preferencial, de que el primer año no se cobra la tarifa a las bolsas, la tarifa que pagas de inscripción, y el segundo año es un 50%. Los participantes es donde quizás haya el mayor reto. Y creo que entre más participantes haya, ¿no? O sea, entre más firmas que hagan esto, entre más empresas tengamos, naturalmente los costos van a bajar. Entonces, quizás al principio se necesita tener un poco de tarifas más bajas para que pueda haber más participantes, para que haya más empresas, pero en el tiempo creo que lo que se necesita es que haya más, y entre más haya, pues más van a bajar los costos. Y yo agregaría ahí el tema de cuidar estas estructuras, o sea, el tema de cuidar este canal de financiamiento, porque ya vemos, en México hemos tenido muchas malas experiencias a lo largo de los años, de que si alguien se enferma, pues contamina a todo el sector, no importa de dónde venga, ¿no? O sea, puede ser una SOFOM o una arrendadora y contamina al agro, a la SOFOM que está en el agro. Entonces se genera una crisis de confianza muy grande. Entonces, el tema es cuidar bien estas estructuras, tener estructuras sólidas, cuidarlas, que los empresarios sepan a lo que se están metiendo, porque en el momento que algo pase, genera una crisis sistémica, ¿no? Y me refiero más a una crisis de confianza más que se caiga el sistema, ¿no? Una crisis de confianza donde va a ser complicado para los que están en ese sector acceder al financiamiento. Entonces, para que esto se mantenga, sea sostenible, sea replicable, sí, el tema de los costos, muchas empresas están interesadas porque ven ese como un buen camino para salir, pero mientras se mantenga todo en orden en estas empresas, en este sector y en estas emisiones, y así con esa responsabilidad la suman, se va a mantener este canal de financiamiento abierto, ¿no? Yo nada más agregaría que yo creo que a nivel, o sea, reguladores, a nivel operadores, ¿no? Yo creo que hay voluntad, o sea, esa fue nuestra percepción, eso nosotros nos llevamos, quieren, ¿no? O sea, hay mucha voluntad de que salgamos y hayamos nuevos participantes. No le veo que sea un tema de costos, digo, al final del día todos cobran, pero yo no lo vería como un tema de costos, o sea, porque al final del día es el costo de oportunidad lo que te acaba matando siempre, ¿no? Entonces, si yo pensaría es aventarse, ¿no? Obviamente, pues hay que tener el lápiz ahí, pero es más difícil trabajarlo y llegar que el tema de costos, porque al final del día se lo acaba repercutiendo. Hola, muchas gracias. Yo quisiera preguntar un poquito del lado del público inversionista, ¿no? El apetito que tenga el público por estos nuevos instrumentos, por asumir este nuevo riesgo que es junta a 5 empresas que tal vez nunca se habían conocido, tal vez sí. ¿Cómo estructuras todo eso? Y algunas tienen un nivel de riesgo pues, más mediano apenas y por ahí grado de inversión y otras mejor. O sea, y esa cartera, ¿y cómo vas con un roadshow y le dices al inversionista, oye, esto pasa y esto pasa? Y cuando la emisión, o sea, ¿cómo manejas todo eso y toda ¿cómo se dice? La comunicación con inversionista. Ok, buena pregunta, fue complicado. Al inicio, como cualquier nuevo producto en un mercado, y más este tipo de estructuras, pues explicarlas y aterrizarlas en un roadshow, en una junta con un inversionista, pues es complicado. Fue un proceso iterativo donde primero lo explicamos a nivel institucional, me refiero a nivel Viva, a nivel calificadoras, a nivel banca de desarrollo,
para que lo fueran entendiendo y digiriendo, ¿no? Porque era una nueva metodología de calificación. Entonces, todo eso, poco a poco, explicarle a las OFOMES también, oye, vas a entrar, oye, pero explícame qué tanto riesgo corro de la otra empresa, ¿no? O sea, ¿qué pasa si los créditos de esa empresa se empiezan a vencer? ¿Yo qué tanto riesgo? Entonces, a ver, poco a poco, ahora sí que poco a poco, ¿qué pasaría si en el extremo, vámonos al extremo, pasa esto? ¿Cómo estás protegido? ¿Qué tanto riesgo asumes? Entonces, fue un proceso de educación, ¿no? Fue un proceso de educación, tomó tiempo, llegamos con los inversionistas, ya después de todo esto, ya que tenemos la estructura, llegamos con los inversionistas. Oye, a ver, BID, esto es nuevo para ti, pero está protegido por diferentes aspectos. No es una sola empresa, son 4, es una cartera que está seriada de estas 4, tiene una garantía aparte de la banca de desarrollo, entonces tiene una estructura de protección muy amplia, ¿no? Entonces, para ellos, pues era un tema de impacto, un tema de inclusión, entonces por ahí lo vieron ellos, sí, les costó trabajo entender y tuvimos que explicar hasta los más altos niveles del BID esta estructura, ¿no? O sea, sí, a las áreas de riesgo y todo, pero ya que lo entendieron, ya que lo comprendieron, ya que lo vieron operando, dijeron, ok, ya es diferente, pero definitivamente fue un proceso complicado y entonces donde nos tenemos que agarrar, regresando a la pregunta de Rodrigo, es, oye, pues es replicable, sí, pues ya corrimos el proceso más complicado, ya lo entienden las calificadoras, ya lo tenemos plasmado en documentos legales, ya lo entienden los inversionistas, los propios inversionistas jalan a más inversionistas, si participa el BID, jala más inversionistas, entonces ya ahorita ya están dando así, entonces es más fácil replicarlo, pero sí, definitivamente fue un proceso que se explicó a todo el mundo, participaron 4 despachos de abogados de todo el mundo, explicando a los abogados, en fin, ¿no? Pero sí, duró 2 años ese proceso. Y yo agregaría lo que dice Jorge, a mí no me tocó la ardua labor de convencimiento, pero una vez que ya estaban en el barco, tuvieron mucha voluntad también de vivir el proceso de aprendizaje de manera, digamos, conjunta, ¿no? O sea, en cuanto a las OFOMES, entender cada parte del proceso, con nosotros el marco de referencia fueron hasta cierto punto también guías en qué casos de éxito tenían en otros lugares para saber qué sí proyectos poner y qué no. O sea, después las OFOMES se dieron cuenta que tenían proyectos que ya estaban con certificaciones de muy alto nivel en términos de sostenibilidad o para calidad de exportación o en temas de orgánicos, y eso también como que empezó a generar cada vez más atracción hacia el tema, ¿no? Perdón. No, nada más que también ahorita, después de que comente Benjamín, el hecho de que ellos operen en el mismo sector y operen con FIRA y se conozcan, también creo que ayudó mucho a la comunicación entre ellos. Y ahora ellos, siempre teníamos juntas semanales y ahora ellos pues se mantienen, ya que se emitió, pues mantienen esas juntas semanales para irse comunicando y apoyándose, no solo en el tema de la operación de la bursa, sino en otros temas de operación de su sector, oye, ¿cómo están haciendo esto? ¿Cómo vieron este cambio en la contabilidad? No sé, en esta norma. Entonces, pues ese grupo tiene que haber, yo creo que también esa cohesión a nivel grupo para que esto vaya funcionando en el tiempo, ¿no? Perdón, Dani. Si quieres, sigue con lo de Jorge. Jorge. Sí, o sea, hubo química, ¿no? Hubo mucha química porque había un piso relativamente parejo entre todos. O sea, si bien no nos conocíamos a nivel institucional, ni operativo, ni personal, todos, ¿no?, dependemos de los mismos fondeadores. Entonces, una gran referencia fue el fondeador, que te dice, o sea, si ya sabes con quién trabaja, pues ya sabes, ¿no? Si ya sabes con quién se junta, pues ya sabes cómo es, ¿no? Es un tanto eso. Y entonces eso nos dio mucho para construir muy rápido la confianza, sobre todo, porque no es una decisión fácil, ¿no? Y ese posiblemente pudiera ser el primer reto, ¿no?, en una estructura así. Pero ya superado eso, yo creo que jala, o sea, no debe de ser difícil. Y yo creo que un poco retomando lo que decía Jorge Márquez al principio, el que existan estos casos de éxito va a hacer que permanezca este interés de los inversionistas, ¿no? Y que realmente se vea que son empresas sólidas y que no hubo historias de terror ni muertitos en el closet y que al final se logró que esto tenga una permanencia en el tiempo y una permanencia adecuada con institucionalización, con gobierno corporativo, que esté regresando el capital como se tiene que regresar y que los mecanismos de riesgo que se tuvieran que llegar a activar se activen. El que existan más casos de éxito
va haciendo que cada vez se vaya haciendo este efecto multiplicador, ¿no? Tanto para la parte de más empresas que quieran y vean atractivo esto, tanto también para los inversionistas, que se vayan sumando otro tipo de inversionistas y van agarrando como confianza. Lo más difícil es la primera, ¿no? Y en esta, desde pandemia prácticamente empezó esta idea, empezarlo a platicar con los diferentes actores, entonces pues nos tardamos 4 años entre que empezó la idea hasta que ya se hizo realidad. Yo creo que las siguientes esperamos que salgan en menos tiempo, 1 año. Aquí ahorita ya 2. comprometemos a Jorge en cuánto tiempo. Y las siguientes que sean como pan caliente, ¿no? Gracias, Dani. Creo que nos podríamos quedar mucho rato porque hay muchísimas cosas que platicar, pero pues se nos acaba el tiempo. Agradecerles a todos por haber venido y a ustedes 4 por habernos acompañado y compartido esto que la verdad es que creo que es poco conocido y que en la medida en que más personas, más compañías, más instituciones financieras, etcétera, incluso más financiadores lo conozcan, pues podemos ayudar a hacer potenciar este impacto que están creando a través de estas estructuras. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Bueno, de parte de Promotora Social México, Impact Ventures PCM y el Impact Hub, queremos agradecer a Jorge, Daniela, Óscar y Benjamín por compartir su experiencia y abrirnos la visión sobre nuevas fuentes de fondeo, recordándonos que colaborar y agrupar también abre las puertas en el mercado bursátil. Y gracias también, Marifer, por guiar el panel con claridad y profundidad. Agradecemos especialmente a Viva por sumarse a la creación de estos espacios que impulsan el diálogo entre el sector financiero y el ecosistema de impacto y por mostrarnos el potencial de estructuras innovadoras de financiamiento. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Gracias. Gracias.